La gerencia social en la educación se puede definir como el proceso a través del cual se orienta y se conduce la labor docente administrativa de la escuela y sus relaciones con el entorno, con miras a conseguir los objetivos institucionales mediante el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa, el cual debe responder a las necesidades del entorno, no solo en referencia a los conocimientos y competencia de los estudiantes. Dentro de las tareas que cumple un gerente educativo está el efectivo funcionamiento de la institución educativa a través de la aplicación de estrategias previamente planificadas y ejecutadas en un tiempo determinado para dar respuesta a las necesidades presentes en la institución, logrando así tomar acción acertada y oportunas para alcanzar el desempeño laboral satisfactorio en los miembros de la organización y en consecuencia el desarrollo de la organización que se dirige. Continuaremos hablando de la organización y gestión escolar. La institución escolar es un espacio de vigencia y redefinición de lo público, lo cual supone esencialmente autoridad, legalidad, legitimidad, agregación, diversidad y trascendencia de intereses, escasez de recursos, decisiones y acciones responsables que comprometen, involucran y convocan. También nos hemos referido a la escuela como una unidad relevante de organización y de cambio real en la cual se juega la eficacia de las políticas educativas. Bueno, ahora continuaremos hablando del PI, Proyectos Educativos Institucionales. El PI es el que orienta la planeación, la administración, la evaluación y la autorregulación de los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para el docente y estudiantes y el sistema de gestión. Es más que un documento, es un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva que se fundamenta en las políticas educativas del país, conectando a la institución con los fines de la educación a nivel local, departamental y nacional. Una gestión educativa centrada en los PI supone un imaginario escolar instituyente, un ámbito participativo para la elaboración de diagnóstico, tomar decisiones, definir objetivos, generar compromisos de acción, organizar la oferta curricular, e instrumentar mecanismos de seguimiento y evaluación. Estas actividades componentes del PI lo que traduce es una política pública de concreción institucional o micro, como imaginario orientador con objetivos compartidos, acciones cooperantes y evaluación permanente de sus resultados. Cuando se habla de la educación como proceso de legitimación pública de saber, y en consecuencia del docente como autoridad institucional, dirigente social, líder pedagógico, gestor pedagógico, de desarrollo, de investigación educativa. En definitiva, cuando se habla de gestión institucional, de gestión pedagógica, gestión curricular, se está aludiendo en este contexto de significación a la capacidad para gerenciar la complejidad educativa. Cuando se habla también de equipos pedagógicos, de coordinación pedagógica, de acciones pedagógicas concertadas, de proyectos pedagógicos, de producción y utilización de información oportuna y relevante, de evaluación de desempeño de las funciones educativas institucionales y aulicas. Cuando se habla también de la formación y capacitación y actuación docente permanente, aparece la capacidad de gerencia de recursos humanos. Ya por último, para terminar, quiero mencionar que el conflicto es inherente a toda organización y la escasez de recursos es un dato inevitable de nuestras instituciones públicas y escuelas. En un escenario expuesto al conflicto de intereses y a la competencia por la obtención de recursos, se requiere también del docente el desarrollo de la capacidad de negociación.
Entendemos por gestión comunitaria aquella gestión que se basa en la competencia de las comunidades para administrar, operar y mantener con criterios de eficiencia, eficacia y equidad, tanto social como de género. Este tipo de gestión necesita de la confianza por parte de las administraciones públicas, ya que la entidad responsable de la gestión es la que toma las decisiones y gestiona los recursos técnicos, económicos, de personal, estableciendo relaciones horizontales con las instituciones. Las comunidades se desarrollan en diferentes contextos. Cada una tiene sus características particulares. La organización comunitaria comprende varios aspectos, desde su conformación, objetivos y metas que se quieren alcanzar. La importancia del trabajo comunitario es la base para que la sociedad participe en el proceso de transformación, para revertir las condiciones de marginación social que padecen muchos sectores de la sociedad. La gerencia social otorga los apoyos para que los grupos organizados logren la autogestión comunitaria, el respeto a los usos y costumbres, tratando de involucrar a sus miembros en el diseño y aplicación de los diversos programas sociales, para que estos sean coordinados por los miembros de la comunidad. Es uno de los principales aspectos para el éxito de esta. Para ello, es necesario capacitar a los líderes de las comunidades para que sean ellos los encargados de la coordinación, mejorando sus capacidades de negociación tanto al interior de la comunidad como con otros grupos organizados. Dependencias gubernamentales, iniciativa privada, tendientes a lograr esquemas de colaboración que tengan como finalidad el apoyo para la satisfacción de las necesidades básicas. Lo importante es establecer metodologías participativas con el objetivo de crear las bases de autogestión. El surgimiento de las organizaciones de la sociedad civil se enfocan a participar en todos los órdenes de la vida social, desde los derechos humanos, grupos ecologistas, culturales, entre otros. En estos términos, la gerencia social tiene como uno de sus primordiales objetivos el formar y gestionar las políticas públicas con la participación activa de los grupos sociales organizados para que se encarguen de la ejecución, control y supervisión de proyectos y programas sociales, lo que implica crear una descentralización fiscal, administrativa y política. Buenas tardes. Buenas tardes. Yurani, ¿cómo estás? Marcela, ¿cómo estás? Me presento. Mi nombre es Lola, Lola La Verde. Me encuentro acá con mi compañera Marcela Chocontá y con otra colega que ya es trabajadora social profesional, que se llama Yurani. Muchas gracias, Yurani, por aceptar nuestra entrevista. Somos estudiantes de sexto semestre de trabajo social de la UNE Claretiana, de la ciudad de Bogotá. En este momento estamos trabajando una materia virtual que se llama Fundamentos de Administración y Gestión Social. Por ende, queremos saber cómo influyen la gestión social en el proyecto que estás trabajando. Entonces, en ese orden de ideas, nos gustaría que nos contaras, eh, como para iniciar y para conocer un poco de ti, a qué te dedicas, cuál es tu profesión y cuál es tu experiencia. Durán. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Mi nombre es Yurenica Chapatiño, yo soy trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en acción sin daño, construcción de paz. Mi experiencia profesional da cuenta de la implementación de proyectos de garantía, protección de derechos a víctimas del conflicto armado. En eso me he desempeñado a lo largo de mi experiencia profesional. Actualmente hago parte del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana como especialista de proyectos, especialmente o puntualmente en la coordinación de un proyecto de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes afectados por el reclutamiento, uso, utilización o otras victimizaciones de la violencia armada en Colombia. Ok, gracias Yurani.
tenemos algunas preguntas acerca del proyecto que estás desarrollando. Entonces, a ver, ¿cómo aplicas la gerencia social en el ejercicio de tu labor profesional? Bueno, nosotros por ser un proyecto de cooperación internacional o financiado por cooperación internacional, nosotros tenemos unos parámetros específicos de ejecución presupuestal y técnica. El proyecto está amparado bajo la aprobación de un marco lógico en el que se conciben puntualmente una serie de indicadores y una serie de metas específicas a cumplir en paralelo con una disposición presupuestal. En ese orden de ideas, la gerencia social ha servido, pues es una herramienta importante, un modelo de administración en el que nos permite a nosotros dar cuenta de esa ejecución presupuestal en concordancia con la ejecución técnica. Me explico, para nosotros la gerencia social ha sido o es aplicada en una serie de herramientas, una serie de implementación de herramientas de gestión programáticas y operativas que nos permiten organizar los recursos tanto humanos como financieros que van en paralelo o en consonancia a la implementación del proyecto. Bueno, Yurani, de acuerdo a ese orden de ideas, ¿tú nos podrías decir cómo has logrado interrelacionar de manera adecuada y equilibrada los factores económicos y sociales de tu labor? De acuerdo. Como mencionaba, desde nuestra experiencia en implementación de proyectos de cooperación internacional, donde se entiende que los recursos en su mayoría vienen de impuestos de los países desarrollados, nosotros nos regimos bajo parámetros supremamente rigurosos de rendición de cuentas frente a las agencias financiadoras. El equilibrio que hemos llegado, que hemos intentado darle al proyecto en términos tanto sociales como económicos, está mediado por la rigurosidad también en el monitoreo y en el seguimiento a la implementación. Ese equilibrio está dado por las herramientas que hemos dispuesto en la programación de los equipos locales, donde se determinan cuáles son los objetivos de la implementación de carácter social, o sea, cuáles son esas apuestas de transformación social que queremos, específicamente en la protección de la niñez, que es este proyecto que les menciono, pero de igual manera dar cuenta de la adecuada ejecución presupuestal. Entonces, para mí el equilibrio entre lo social y lo económico está mediado con una adecuada evaluación y monitoreo de cómo se está ejecutando el proyecto, tanto a nivel presupuestal, insisto, como a nivel técnico y programático. Ok, Yurani. ¿Cuál crees tú que ha tenido la gerencia social? ¿Cuál crees tú que es la importancia que ha tenido la gerencia social en la administración, en los programas o proyectos sociales? La importancia de la gerencia social. Desde mi experiencia profesional, puntualmente estos proyectos de cooperación internacional, me parece importante que el social requiere o la ejecución de estos objetivos de transformación social y desarrollo humano requiere de cierta rigurosidad en la administración de los recursos, tanto técnicos humanos como financieros. Para mí la importancia que ha tenido la gerencia social en la administración de proyectos, programas sociales, son las herramientas que ofrece la evaluación de los proyectos y la organización programática. La gerencia social como modelo gerencial ético contiene en su haber una serie de herramientas de administración programáticas que me parece importante que los proyectos sociales las contengan en su hacer. Estamos acostumbrados quizás a objetivos netamente sociales en donde las ciencias sociales están movilizadas por intencionalidades o empresas específicas de transformación social, pero hemos dejado de lado un poco la importancia también de la administración de los recursos. Generalmente en nuestras formaciones no está contenido la línea técnica de ejecución presupuestal, pero eso es importante y a ese escenario ha llegado la gerencia social, a dar cuenta o a interpelar a las ciencias sociales en su hacer, no solo con intención de transformación social, sino también en la organización operativa que requiere la implementación de este tipo de proyectos.
Entonces, para mí, la importancia que ha tenido la gerencia social es la disposición de toda una serie de herramientas de organización para que los objetivos sociales estén tan claramente dados y organizados que nos permitan a nosotros dar cuenta de este tipo de implementación. Vale, y bueno, y frente a la ejecución política que nos pueden desarrollando, ¿qué papel ejerces tú dentro de la actividad que tú realizas? En la organización, yo en estos momentos hago parte del equipo de coordinación de un proyecto de protección. En estos momentos estamos implementando el proyecto de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados por el reclutamiento y otros hechos victimizantes de la violencia armada. Específicamente para este equipo de coordinación, mi rol como especialista de proyectos da cuenta del monitoreo, el seguimiento a la implementación de los recursos. Soy la persona encargada de dar cuenta de la adecuada implementación, de la garantía o la satisfacción de los indicadores y la adecuada ejecución presupuestal. De igual manera, al ser especialista temática, tengo en mi rol la disposición de una serie de metodologías, digamos la construcción de la línea metodológica y conceptual del proyecto, que se les entrega al equipo local. Nosotros tenemos implementación en 4 departamentos de Colombia, tenemos a nuestro cargo 14 profesionales y mi rol es enlazar el equipo territorial con la coordinación del proyecto. En este caso específico, la línea metodológica y técnica se les entrega al equipo implementador del proyecto en un territorio y soy la persona encargada de verificar que se esté dando la implementación conforme a los lineamientos técnicos y metodológicos del proyecto. Muy bien, Yurani. ¿Cuál crees que es el impacto que genera el proyecto en el cual trabajas? ¿Cuál es la política que están aplicando? Nosotros, al ser un proyecto de prevención de reclutamiento, uso y utilización, estamos amparados o trabajamos bajo la política de prevención de reclutamiento, el lineamiento de política pública de prevención de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual en contra de niños, niñas, adolescentes afectados por estos hechos victimizantes por parte de grupos armados no estatales. Este lineamiento de política pública interpela al conjunto de la sociedad, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil, a movilizar acciones en pro de la protección a la niñez. Entonces, en términos de impactos, nuestro proyecto ha tenido un avance significativo en territorio. Trabajamos todo el tema de fortalecimiento de entornos protectores para que niños, niñas y adolescentes cuenten en sus entornos espacios que los protegen. Me explico, nosotros trabajamos a nivel de familia, trabajamos a nivel de escuela, trabajamos a nivel de comunidad y a nivel institucional. En cada uno de estos entornos damos cuenta de la importancia de la protección de la niñez para que tanto corresponsables, es decir, padres, madres, cuidadores, como garantes de derechos, institucionalidad gubernamental local, den cuenta de la movilidad de recursos que requieren para la protección de la niñez. El impacto positivo que ha tenido este proyecto que les menciono ha sido justo eso, articular tanto los entornos familiares comunitarios como los entornos educativos e institucionales. La protección de la niñez no depende de un solo actor, la protección integral de la niñez depende del esfuerzo de varios entornos y la interrelación y sinergia entre los mismos. Entonces, el impacto positivo que ha tenido el proyecto a nivel de implementación en las comunidades focalizadas ha sido justamente el fortalecimiento de los entornos protectores y adicional el acompañamiento psicosocial que hace el equipo implementador a niños, niñas afectados o en alto riesgo de afectación. Hemos tenido avances importantes en la mitigación de factores impulsores que hacen que un niño o niña sea reclutado o vinculado a algún grupo armado o a alguna economía ilegal. Entonces, insisto en la importancia del fortalecimiento de entornos protectores, tanto a nivel familiar y comunitario como institucional y educativo, y ese ha sido el impacto del proyecto en las comunidades focalizadas.
Bueno, de acuerdo a lo que nos acabas de mencionar, si tú pudieras realizar alguna modificación en esa política, ¿cuál sería? Bueno, el lineamiento de política pública de prevención de reclutamiento, uso y utilización per se, o sea, la política en papel es ambiciosa, tiene un avance importante en materia de protección a la niñez. Siento yo y percibo que la política pública da cuenta de ese esfuerzo que debe hacer la sociedad civil y los garantes de derechos en la protección a la niñez. Quizás un poco limitante es a nivel de materialización de la política pública en territorio. Nos hemos encontrado con dificultades en términos de voluntades políticas. En muchos de los escenarios estas políticas públicas requieren de movilizar recursos, tanto económicos como humanos, y de voluntad de los gobiernos locales. Eso ha sido un reto de importancia, ya que la protección a la niñez hemos notado o se ha evidenciado que no es un tema que convoque. Entonces, realmente la política o el lineamiento de política permite avanzar en escenarios de protección a la niñez. Insisto, la dificultad es en la materialización de la misma. Es difícil llevar a cabo los objetivos a cabalidad de la política cuando a nivel gubernamental local no hay voluntad y no se movilizan recursos para ello. Entonces, siento que es un reto. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil estamos avanzando. Hemos instado a los gobiernos locales a movilizar sus acciones en pro de la protección de la niñez. Tenemos logros importantes de posicionar la protección de la niñez en la agenda pública de los municipios, por lo menos focalizados por el proyecto, y necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir cómo se está llegando a la niñez, cómo se está protegiendo a la niñez o en qué se están yendo los recursos y las acciones de estos gobiernos locales. Entonces, para mí, el lineamiento de política pública es un avance importante, por lo menos da cuenta del interés superior del niño y la niña, pero creo que el cambio debe darse en cómo se llega a las comunidades o cómo materializan los gobiernos locales estos lineamientos de política pública. Gracias, Yurani. Muchas gracias por esa intervención que haces, por cómo nos comentas, cómo has trabajado con tu comunidad, cómo han sido los procesos. Te agradecemos por participar en esta entrevista. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo espero hayan sido aportes y las animo a continuar con esta linda labor desde lo social. Gracias, Yurani. Muchas gracias. Dios te bendiga. En la gerencia social se mencionan diversos escenarios que son importantes para la planeación. Es por ello que la gerencia social se transforma como el motor de ayuda para el cumplimiento oportuno de los derechos humanos en los sectores empresariales, que enfatizan en que para acercarnos a la meta se requiere intensificar desde el Estado y desde el ámbito privado los procesos que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de las personas en su accionar colectivo, es decir, invertir en el desarrollo del capital social. Por eso es importante mencionar a profundidad sobre 3 factores que son importantes para la gerencia social con lo que se mencionó anteriormente, que sería el sector privado, como segundo el sector público y como tercero y último el sector social. Como primero, el sector privado. En este, sus decisiones de inversión contribuyen con el crecimiento, también con la generación de empleo y la adecuación de la infraestructura productiva. Además, este presta servicios fundamentales a los grupos de alto ingreso y está integrado por empresas que maximizan ganancias y eventualmente reciben como sanciones pérdidas financieras, pero esto se da ocasionalmente.
Como segundo encontramos el sector público. En este generan condiciones políticas, económicas e institucionales que ofrecen a su vez garantía a los agentes privados y en lo que se refiere a los intereses colectivos. Por ende, estos nos obligan a pensar en la consolidación del buen gobierno y la calidad de las políticas públicas. El sector político también vela por el buen funcionamiento de la economía, el bienestar de la población y se podría decir que es el promotor de proyectos que estimulan la participación de agentes económicos privados. En este sector se concreta la población de menores ingresos y de edades extremas. Está compuesta por las dependencias gubernamentales y sus programas específicos. Podríamos relacionar este sector con el sistema de salud de la sociedad, que se podría decir que se puede dar un ejemplo sobre las realidades sociales que se ven día a día en nuestra sociedad. Esto lo daríamos con que el sector público administra una gran red hospitalaria a través de entidades descentralizadas denominadas como servicio de salud. Los establecimientos ambulatorios de atención primaria están mayoritariamente bajo administración municipal y están distribuidos en todo el país, incluyendo las zonas apartadas. Sin embargo, la atención de la salud es insuficiente en el sector público debido a las dificultades de acceso oportuno e insuficiencia también en el sector privado para las familias de bajos ingresos debido a los altos costos del copago. Por otra parte, tanto el sector público como el privado, en esto se observa una importante presión sobre los costos debido a presiones salariales y a los elevados costos de acceso a la tecnología moderna. Como tercero está el sector social. En este se agrupan a productores y consumidores directos, así como a poblaciones y asociaciones voluntarias cuyo objetivo son lucrativos y solidarios y que se ejercen de forma tanto colectiva como individual. Partiendo del concepto, donde se afirma que la gerencia social es un campo de acción operativa que tiene conocimientos estratégicamente enfocados en la promoción del desarrollo social, vemos que la tarea de esta consiste en garantizar la creación de un valor público por medio de la gestión, que contribuya de esta manera a la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como también que se fortalezcan los estados democráticos y de la ciudadanía. Por esta razón, la salud no se encuentra aparte y la contribución de la gestión social o la gerencia social es muy determinante para gestionar los servicios de salud y que estos sean centrados en una equidad que beneficie realmente a toda la comunidad. Partiendo de esto, vemos entonces que la salud se define como ese aspecto donde se busca proporcionar a las personas los recursos para que se haga efectivo, se haga una realidad en el mejoramiento de su salud y poder de allí ejercer un control sobre esta, ¿cierto? Que permita alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social. Todo esto entonces implica que un individuo o un grupo deben ser capaces de poder identificar y realizar aspiraciones o satisfacer sus necesidades, teniendo la habilidad de cambiar y adaptándose al medio ambiente. Todo esto teniendo que ver con la capacidad que tienen esos individuos y las poblaciones para mejorar su propia salud, pero no sin antes implicar
la construcción de una política pública saludable. Esto quiere decir que entonces se debe generar un fortalecimiento de la participación social, o sea, que las comunidades realmente se empoderen de lo que aquí se está generando, de lo que se tiene por ver, de las necesidades que se crean, y a partir de allí entonces se creen entornos y ambientes favorables a la salud, al desarrollo y al fortalecimiento de habilidades y destrezas para la vida, partiendo entonces desde una gestión adecuada que permita la consecución de estos anhelos, podríamos decirlo, y que de una u otra manera se puedan suplir esas necesidades que a diario viven las personas en cuanto al ámbito de la salud. Dentro de todo esto, no podemos obviar que ha habido un incremento en la inequidad social que se vive en cualquier comunidad o sociedad de este planeta, y que también se viene acompañada de las crisis económicas y todos esos ajustes a programas económicos que se han impuesto y que van orientados y delimitan o limitan las condiciones de vida, y que de una u otra manera llevan a un deterioro de la salud, tanto física como mentalmente, y un empobrecimiento o un deterioro igualmente de aquellos recursos que se dan para poder fortalecer estos elementos que llevan a la construcción de un sistema, de una política pública de salud acorde a las necesidades que se viven día a día. La gerencia social y la salud pública se encuentran dentro de un espacio denominado la atención primaria de salud, que es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y técnicas apropiados y aceptables, y que deben ser puestos de una u otra manera al alcance de todas las personas, familias, comunidades, y que éstas puedan participar y de una u otra manera también pueda ser costeado por el país o al país, y que la comunidad tenga en sí un espíritu de responsabilidad y autorresponsabilidad consigo mismo, que colabore y que permita de una u otra manera conservar los estados de salud, y si no, mejorar estos a través de los programas y proyectos que se vienen generando. Una adecuada gestión social en la parte de salud va a permitir que los programas y las diferentes políticas públicas que se crean puedan suplir o puedan mantener a flote aquellos elementos que se consideran básicos dentro de la vivencia humana. Por ejemplo, lo que es la nutrición apropiada dentro de los niños e incluso personas adultas, que haya agua potable y saneamiento básico, que haya una buena asistencia para los infantes y lo mismo para las madres, que haya realmente proyectos y programas que se enfoquen en la prevención y la lucha contra las enfermedades locales o endémicas, que la educación de la salud no haga parte solo del hospital, sino que se distribuya a todas las instituciones o demás espacios donde la comunidad pueda entender realmente qué es lo que sucede y cómo puede prevenir esos elementos, y cómo deben ser tratados o cómo deben ser los procesos para hacer un tratamiento adecuado de las enfermedades. Pero además a esto, que se genere un suministro adecuado de los medicamentos que son esenciales para tratar esas enfermedades, y que de una u otra manera se han visto afectados por diferentes leyes creadas dentro del marco de la política del país. Teniendo todo esto en cuenta, entonces podemos determinar que una adecuada gestión en la parte de salud va a llevar a que esas desigualdades sociales que se generan muchas veces partiendo desde la parte económica, desde la parte laboral, queden a un lado, y donde todas las personas puedan realmente ser tratadas con igualdad y que puedan tener un acceso igualitario a los servicios de salud, que de una u otra manera incluso los básicos se ven afectados ante estos otros elementos externos que afectan desde lo económico, desde lo social y de lo político la parte salud o salubre dentro de la sociedad. Es por tanto que entonces la gerencia es necesaria, la gerencia social es necesaria dentro de los procesos que se llevan a cabo en la creación de políticas públicas de salud, porque nos va a permitir que haya una adecuada equidad o igualdad dentro de estos procesos, que permitan un acceso regulado, un acceso uniforme a todas las personas que realmente necesitan de todos esos elementos.